Ahora me escuchan mejor. Hay como feedback y ruido chillido por ahí. Carlos Lao probando el audio.
Ok. Dame que el feedback. Y se transmite. En la vida de la iglesia.
autoridad de filosofía. No hay ningún otro documento que en la Contrarreforma afirmó que no solamente la gracia, sino las obras también. Lo especifica. El principio de la reforma dice que es solo por gracia que logramos la salvación. Solo la fe justifica. La fe, de ahí que sale el texto de Romanos, más el justo por la fe vivirá. Es el texto base de la reforma protestante, que de hecho se celebra ahora en estos días, el 31 de octubre, es que se celebra la reforma protestante. Así que solo la Biblia, solo somos salvos por gracia, somos justificados por la fe, no por nuestras obras. Solo Cristo es el intermediario y solo la gloria es solo para Dios. Ahí ustedes pueden ver claramente la influencia del mundo que se vivía en ese momento. Eso no quiere decir que Lutero fue el único que planteó esto. Otros lo habían planteado antes. De hecho, en el mundo católico, Erasmo de Rotterdam fue un líder de la iglesia que también abogó dentro de la iglesia por ciertas reformas en la manera en que se movía la iglesia. Saludos, Nino. Saludos. ¿Se mejoró lo del sonido? Sí, ya, se arregló. Qué bueno, qué bueno. Así que ahí vemos cuáles son las fuentes de autoridad. ¿Puedo seguir aquí? Bien. Sí. Ya mencioné la Misna y el Talmud. Vamos entonces a ver en la práctica cómo Maimónides, no como rabino, porque él no quiso ser rabino, porque no quería cobrarle nada de su trabajo. Él fue más filósofo y médico, como les dije anteriormente. Cómo él trabaja el tema de la recompensa y el castigo venidero, que es el tema que nos ocupe con los papeles que yo les repartí ahí. Bien. Rabí Moshe ben Maimón o Maimónides, viviente en 1135 y en 1204. En el contexto de las cruzadas, también en un contexto donde había interacción, está este movimiento agresivo del Islam. Luego de la muerte de Mahoma, hay un movimiento, hay una influencia. Esto no es un curso de geografía ni de historia ni de guerra, pero ustedes saben, son gente que conoce ese movimiento que se da del Islam, toda esa influencia. También a la misma vez la iglesia cristiana. Ahí están las cruzadas, el judaísmo tratando de sobrevivir por medio de las diferentes migraciones. Y él nace en Córdoba, que en ese momento histórico era una ciudad donde todas las religiones monoteístas podían vivir en paz. Ahí nació él. Yo estoy loco por ir a Córdoba. ¿Alguno de ustedes ha ido a Córdoba? Pues ustedes saben lo que es. Pues eso era un mundo hasta que llegaron. Hay una estatua de Maimónides. Ahí Sí, yo la he visto. Al lado de la mezquita. No, eso sí que será bien impresionante. Aparte que hay un hotel Maimónides también. Sí, y hospital. Ya se dañó la cosa. Es que Un hospital, un hotel. ¿Habrá alguna ida? No, pero debe haber un restaurante. No restaurante de Maimónides. Bueno, la cosa es que luego de la amenaza de los almohades, que grupo islámico extremista que no creía en nada de esto y amenazó, ellos se mueven a Marruecos, van a Palestina, tampoco en Palestina hay problemas y terminan en Egipto, su familia. En Egipto es que él logra ya hacer su vida con el respeto, toda la riqueza, principalmente intelectual, y toda la influencia que tiene la literatura y las bibliotecas que se dan en ese momento. Y ahí es que se desarrolla. Se desarrolla y hay quien también lo señala como el Aristóteles judío. Una persona para mí bien impresionante, bien impresionante. Vamos a ver los comentarios que él hace sobre el mundo venidero y la recompensa y el castigo, con el contexto que les he dicho antes. La Misná y el Talmud ilustran. Maimónides es considerado una persona de mucha autoridad. Y vemos un comentario, y esto que les di, tiene comentarios a su vez de otros rabinos más contemporáneos, que es David Shur. Y vamos a ver, son lecturas cortas,
para ver cómo es que lo trabaja. Miren, él va hilvanando su argumento que termina en la recompensa y termina en la tesis del amor, pero antes habla del libre albedrío, más o menos en los mismos términos que hablamos en la reunión anterior del Islam y del cristianismo. Bueno, ya que el hombre tiene libre albedrío, la persona debe arrepentirse verbalmente, confesando sus transgresiones, liberándose a sí misma de sus pecados, para que muera como un justo arrepentido, merecedor de la vida en el mundo venidero. ¿Ven? Yo les había hablado en la reunión anterior de cómo va evolucionando este concepto del mundo venidero. Leo me dijo al final que si vamos a trabajar el tema del alma. Así que ahí no puedes ver en Maimónides que hay una influencia de la filosofía grecorromana y los conceptos de la inmortalidad del alma que se van desarrollando en un momento dado del politeísmo que tenían las ciudades griegas. Y uno de ellos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, trabajan mucho con el concepto de la idea de un solo Dios que está por encima de otras deidades, pero aquí hay un Dios, el motor inmóvil, le decía Aristóteles. Bueno, la persona verdaderamente arrepentida no debe pensar que a causa de tus transgresiones previas le será imposible obtener la rectitud. Esto no es cierto. Después de arrepentirse, sus pecados son borrados del libro y se convierte en una persona recta que no ha pecado. El elemento del arrepentimiento y el perdón. El nivel de una persona que se ha arrepentido es superior al de una persona realmente justa. Interesante. No sé si les trae algún recuerdo de la figura de Jesús. Cuando Jesús dice: Hay más fiesta, ¿ah? hay más alegría en el cielo. Por un pecador que se arrepiente. Qué lindo. Porque, Eso es bello, eso es bello. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Me encanta este hombre. Miren lo que sigue diciendo: el arrepentido se esfuerza más para dominar su instinto del mal que le impide hacer el mismo, que es el cumplir con las reglas de Dios, ya que él conoce el placer de pecar. Dice: todos nuestros profetas nos han instado a arrepentirnos. De hecho, el pueblo judío será redimido en el momento en que se arrepienta. El profetismo, acuérdense que el profetismo se empieza a desarrollar en el exilio. Cuando los judíos van al exilio, Babilonia, Asiria, Persia, ahí se va desarrollando toda esta visión que nos tiene hablando todavía hoy sobre el mundo venidero. Y ustedes, si empatan eso, empatan lo que dice Maimónides, empatan lo que dice Apocalipsis, van a encontrar una misma influencia sobre lo que es. Si se meten con la filosofía greco-romana, encuentran muchas similitudes. Esa idea del más allá con algunas variantes. Dice: la Torá predice que al final de nuestro exilio, el pueblo judío se arrepentirá y de inmediato será redimido, como está escrito. Y acontecerá cuando todas estas cosas te sobrevinieren y retornarás al Eterno, tu Dios. Si ustedes ven que hay como una rayita curvia, que no está la I, lo hago con toda la intención, porque el texto que ustedes van a ver no escribe el nombre de Dios completo. ¿Se acuerdan por qué? no puede ser No puede pronunciar el nombre de Dios. Exactamente. Tú nombras lo que tú dominas. A Dios nadie lo puede nombrar. Así que quien escribe esto en el español tiene esa sensibilidad y ese respeto al autor y a la religión. Te hará volver del cautiverio. La grandeza del arrepentimiento es que acerca a la persona a Dios. Esto conflige muy bien con cristianismo, cuadra muy bien con Islam, de la misma manera. La naturaleza de un arrepentido es ser sumiso y humilde. Miren esto, qué interesante. Si algunos tontos lo avergüenzan por sus hechos pasados diciéndole: ayer cometiste tal pecado, ayer dijiste tal y tal cosa, no debe ponerles atención. Al contrario, debe sentirse contento al saber que es un mérito para él. Pero no se queda ahí. Sigue diciendo Maimónides con la referencia del Talmud. Es una prohibición absoluta, entre paréntesis, pecado, bromear a alguien que se arrepintió diciéndole: ¿recuerdas tus hechos pasados?
mencionándolos en su presencia para avergonzarlo, recordándole las situaciones de entorno para que recuerde lo que hizo. Esto está absolutamente prohibido, como lo está el abuso verbal, el cual Torá prohíbe, como está escrito. No engañarás pues al prójimo. Ustedes ven cómo van, es una interpretación del Levítico, pero es una interpretación dirigida a la convivencia. Es decir, miren, o sea, si el arrepentimiento te lleva a ti al perdón de Dios, el ser humano por lo general no tiende a eso, tiende a señalar, no tiende a la armonía. Y hay una idea del pueblo judío de proteger su propio grupo, de proteger a su propia gente, proteger la idea de un Dios que perdona. Bien, en el mundo venidero, si cumplimos la misma, tendremos acceso al mundo venidero. Estamos bien. Aquí él cita, ustedes lo tienen en el papel, él cita diferentes formas que las escrituras de Israel, aquí prácticamente toda la literatura sapiencial, con excepto el Sendero Santo, que es de Isaías, para donde se hace referencia al mundo venidero, que es el mundo más allá. La montaña de Dios, el Sendero Santo, los patios de Dios, la pasabilidad de Dios, el palacio, la casa y las puertas. En el mundo venidero, el cual no se puede escribir, no hay cuerpo físico. Vamos a ver cómo es eso ahora. Vamos al papel. Tienen el papel, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí recompensa y castigo en el mundo venidero. Si alguno tiene un comentario, igual que lo puede hacer. Igual en el Zoom. Lamentablemente no lo tienen con ustedes, pero yo se los voy a hacer llegar por el chat. De todas maneras, se llaman las leyes del arrepentimiento, Maimónides. Dice, por ejemplo, en el primer párrafo, que los justos, la recompensa que se encuentra preparada para los justos en el mundo venidero está libre de la muerte y bien sin mal. Es decir, existe algo más allá. En eso coincide cristianismo y eso coincide Islam. La Torá alude a esto diciendo, será bueno para ti y vivirás largamente. Los sabios, que son los que comentan el libro sagrado, nos enseñan que será bueno para ti en un mundo que es completamente bueno y vivirás largamente en un mundo que es infinitamente largo, es decir, el mundo venidero. Miren esta expresión. Los justos son recompensados cuando sus almas pueden estudiar la sabiduría de Dios, unificándose con la luz bendita y la inteligencia de Dios. Y esto es participar en su bondad. Los malvados son castigados y no ameritan esta vida. En cambio, son extirpados y cesan de existir. Sin embargo, hay una notita por ahí del rabino explicando esa frase. La 54 dice, como ya se explicó, hay malvados que no verán el mundo venidero y otros que sí lo harán, pero que no la meditarán por mérito propio, sino que solo por los gustos del mundo venidero. Cualquiera que no amerite esta vida será cortado de su fuente de luz, bendito, a causa de sus pecados y morirá como una bestia. Esto es el que el término caret significa, como está escrito, cortada, será cortada su alma. El Tratado Sanedrín 90b explica que será cortado de este mundo y será cortado del mundo venidero. Cuando el alma de una persona que fue castigada con careza de este mundo no amerita el mundo venidero. ¿Se acuerdan que el Islam hablaba de que el mundo más allá de la muerte no es un mundo físico? ¿Se acuerdan de eso? Pues aquí hay algo parecido. Miren lo que menciona Maimónides. No existen los cuerpos físicos en el mundo venidero. Solo las almas de los justos sin cuerpo existen similarmente a los ángeles ministeriales. Ya que no existe cuerpo físico, no hay comer, tomar, no hay funciones corporales como son sentarse, pararse, dormir, comer, muerte, tristeza, etc. ¿Te acuerdas que Jesús dijo algo parecido?
que más allá ni se casan y se darán en casamiento. Los primeros sabios dijeron, en el mundo venidero no hay comer, tomar ni relaciones sexuales, sino que los justos se sientan con sus coronas sobre sus cabezas, deleitándose con la luz radiante del conocimiento divino. La afirmación se sientan es metafórica y significa que los justos existen sin laborar y esforzarse. La corona sobre sus cabezas también es una metáfora que implica que retienen todo el conocimiento que acumularon durante su vida terrenal, lo que los posibilita a entrar en el mundo venidero. Y sigue en esa misma onda mencionando las diferencias entre el cuerpo físico y el de cuerpo diferente, que es un cuerpo espiritual. Cuando usamos el término alma, dice Maimónides, no nos referimos al alma que necesita el cuerpo, sino a la forma del alma, que es el conocimiento de Dios, que adquirió la persona según su habilidad y su capacidad de entender ideas abstractas. Esto huele a alguna similitud con el mundo de las ideas de Platón, ¿sabes? Esta es la forma que discutimos en el cuarto capítulo de una de sus obras, y es el alma de que hablamos en este contexto. Debido a que esta vida no está conectada a la muerte, ya que la muerte solo le sucede a los cuerpos físicos y no hay cuerpos en el mundo venidero. A la vida en el mundo venidero se le llama el vínculo de la vida. Como está escrito, el alma de mi maestro estará ligada al vínculo de la vida. Esta es la recompensa más grande y el bien máximo, y es el bien cual todos los profetas anhelaron. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok. Perdón, Sí. un comentario. No hay cuerpo físico en este mundo venidero según Maimónides. Y el cuerpo físico, o sea, que no cree en la resurrección. Eso es una excelente pregunta para la cual yo no tengo respuesta. Pero esa es una gran pregunta, porque ahí ellos creen en la resurrección de los muertos, pero la manera que él está interpretando da la impresión de que no va a existir una resurrección física. Pero hay otros sectores más conservadores del judaísmo que sí lo plantean. Así que hay diferentes maneras de acercarse al asunto. Así que, ahora, pero miren esta parte que tiene que ver con el castigo, porque yo les había mencionado en la clase anterior del Heinom, que era un lugar intermedio, ¿se acuerdan? Parecido a la idea del purgatorio en la Iglesia Católica. Pero miren lo que dice Maimónides y luego lo que dice David Schultz sobre el mismo asunto. El peor castigo para el alma es ser cortada o no merecer el mundo venidero. Y al respecto está escrito: su alma será totalmente cortada y su pecado permanecerá sobre él. Esto se refiere a la destrucción de un alma, la cual el profeta describe como el pozo de la destrucción, el pozo de fuego o la tumba. Todos son estos términos utilizados para descubrir esa destrucción. Entonces menciona en la cita número 56, si la pueden ver ahí, dice: hay castigos después de la muerte que no son tan severos, y estos son solamente por un tiempo limitado y sirven para limpiar el alma, para que pueda entrar al jardín del Edén y después al mundo venidero. Los libros sagrados que hablan del tema del Kabbalah discuten este castigo. Este no es el lugar para tratar el tema, menciona. El lugar del castigo se llama como Heinom. Hay diferentes secciones en el Heinom y cada una es más severa que la otra, tanto en tipo de castigo como en la severidad de este. También existe el castigo del Gilgulim, en el cual el alma debe pagar en este mundo por un periodo de tiempo antes de ser admitido en el Heinom. Eso es un ejemplo para que nosotros podamos ver que hay, aunque se menciona de una manera, hay una interpretación que va dirigido, lo que decíamos, o por lo menos lo que es mi opinión, no tiene que estar de acuerdo conmigo, con la idea de preservar, la idea de la salvación del ser humano, que es común en las religiones. Es decir, aquí lo dice la Mishnah en otros momentos. Al fin del día, nosotros no hay manera de saber exactamente lo que va a ocurrir.
El mismo apóstol Pablo lo decía, vemos como espejo, Claro. pero entonces veremos de otra manera distinta. Así que nosotros no, los textos sagrados afirman una esperanza, hay algo más allá. Hay una aspiración de salvación, hay una libertad que se le da al ser humano, hay una soberanía y un deseo de que lo haga, pero mira, primero lo vamos a ver ahorita. Sí. Hay una idea de que, aunque sea por obligación, aunque sea por deber, una combinación de ambas, pero que al final una aspiración de que puedas seguir esa ley por amor. No necesariamente porque te vayas a ir, te vas a ser castigado o vas a ser premiado. Y en el amor está la plenitud de esa relación con los hijos. ¿Va? Bien interesante, que me parece, me acerca mucho a la figura de Jesús. Bueno, sigue diciendo, yo creo que menciona la página 51 arriba. Perdóname, antes de que nos Sí. vayamos ahí. En la página 50, entonces, Maimónides aclara que hay como 3 niveles de castigo. No es Maimónides, es Rabí. El Rabí hace un comentario. Acuérdense que esas son diferentes tradiciones dentro del Talmud relacionadas a la vida después de la muerte. Yo les estoy mencionando solamente uno, pero hay otras. Usted la puede buscar después en el Talmud. Es un poco para que tengan una idea o tengamos todos una idea de que hay diferentes maneras de acercarse a ese mismo asunto, pero el asunto central es que hay algo después de. Y en mi punto de vista, que hay una aspiración también de la salvación del ser humano, como es decir, yo no sé si yo me estoy inventando esto, pero es que me parece tan obvio que es un interés humano. El deseo de sobrevivir a la muerte. Sí. Consistente en varias religiones. Miren, hasta en el hinduismo, es que estoy tan fan en el hinduismo, que es de forma cíclica. Hay unas ideas que estamos llegando a un tipo de fin en este tiempo. Alguna gente hablando de ese tema. Bien. Entonces dice... Esta es la primera vez que yo escucho de que hay almas en este concepto que vagan por el mundo como un castigo antes de pasar al próximo nivel de castigo. Pero es interesante. Hay hasta películas sobre eso. Ahora, y a tu punto que estoy contigo, ¿y hay alguna diferencia más allá de la semántica entre el purgatorio y el limbo? Porque la percepción mía del limbo es que estás pagando. El limbo no tiene esperanza de La idea del limbo, que ya está descartada, ¿verdad? Sí, ya Pero está. era los niños que nacen Seguro, sin no- ser bautizado. sin ser bautizados. Que mueren sin ser bautizado. Sí. No saben lo que pasa, así que van al limbo. Pues, es decir, que no sé lo que pasa, básicamente. O sea, que quedamos con el limbo del baile de la isla Sí, sí, del Caribe. yo creo que eso ya está descartado. Pero Eso que tú dijiste, todo Jorge, como hijo de Dios, pues. las almas vagando es una de las bases del espiritismo. Hay que tener mucho cuidado con uno lo interpreta. Claro que sí. Dice en la página 51, menciona que no hay forma en este mundo de llegar a comprender la pureza del bien que el alma llega a experimentar en el mundo venidero. En este mundo solo conocemos y deseamos bienes físicos, pero el bien en el mundo venidero no puede compararse a las cosas buenas de este mundo. Solo en forma figurativa. No hay forma de comparar el bien del alma en el mundo venidero con los placeres físicos de este mundo. Este bien es infinitamente superior y no hay nada que se le compare. Ahí más o menos para que tengan una idea de esa parte del mundo venidero que menciona el autor. Una pregunta, hablaba de la destrucción del alma y uno podría pensar que si se destruye el alma ya no hay más sufrir, simplemente se destruyó. Deja de No es ser. como un castigo eterno como nosotros, que creemos en un castigo eterno. Sí, deja de ser. Se parece un poco a los testigos de Jehová que creen que el alma se queda como en un estado dormido. No estoy familiarizado. No es puedo castigo contestar como ahí. tal. Sí. Yo no he estudiado a los testigos de Jehová, así que no me atrevo ni a opinar sobre eso.
Vamos al capítulo 9, recompensa y castigo en el mundo venidero. En el tercer párrafo comienza diciendo: han pasado y seguirán pasando en el futuro cuando cumplamos los mitzvot de la Torá. Mereceremos las recompensas de este mundo. Por otro lado, cuando transgredimos los mandamientos, ven las maldiciones escritas en la Torá. Esta parte se la subrayo porque tiene que ver con un concepto que hay en la Biblia. ¿Qué página es? En la página 53 estoy ahora. En la 53. Una idea de que si tú haces las cosas bien, a ti te va a ir bien. Si haces las cosas mal, pues te va a ir mal. El mismo Maimónides, que según uno ha leído de su historia, una persona que dedicó su último tiempo a desarrollar esta literatura, luego de haber vivido unos sufrimientos familiares muy grandes, primero la muerte de su hermano, después la muerte de su esposa, de sus hijos, y él finalmente quedó aislado, pero la literatura que él produce es rica y llena de amor. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí, para que ustedes tal vez compartan eso. Esta parte de arriba es de Maimónides. Todo esto es un escrito de él. Y entonces los comentarios son del rabino David Shir. Las notas alcaces son del rabino, exactamente. Pero él tiene como influencia en este comentario, tiene la Mishnah, tiene el Talmud, y tiene también el Tanakh. Es decir, él está cogiendo de esa literatura que ya nosotros dijimos que son documentos autoritativos, y él los está recogiendo todo eso, y también podemos ver la influencia de su tiempo y la influencia de la filosofía griega, que sin duda está plasmada ahí. Bien. De hecho, estas declaraciones son ciertas. Han pasado y seguirán pasando en el futuro. Cuando cumplamos los mitzvot de la Torá, merecemos las recompensas de este mundo. Por otro lado, cuando transgredimos, si yo lo mencioné, cuando transgredimos, suceden las maldiciones descritas en la Torá. Pero la recompensa que el justo recibe en este mundo no es la recompensa final por seguir el camino de Dios. Y los castigos de este mundo no son necesariamente la retribución final impuesta a alguien que ha violado los preceptos. En lugar de ello, Dios nos ha dado la Torá, que es el árbol de la vida. Todo aquel que cumple con lo que en ella está escrito y lo entiende es merecedor del mundo venidero. Esto contrasta un poco, bueno, no contrasta un poco, se está relacionado con la otra religión. La porción que amerite en el mundo venidero dependerá de su conocimiento de las leyes de la Torá y su cumplimiento. Más aún, la Torá promete que si cumplimos con alegría y amor, absortos en todo momento su sabiduría, Dios removerá todos los elementos disuasivos que eviten que los cumplamos, como es la enfermedad, la guerra y el hambre. ¿Entendieron esa parte ahí? Imagine usted, o sea, que salgámonos del tema de la religión ahora. ¿Cómo sería nuestra vida física, nuestra mente, comprendiendo algo así? Yo creo en un Dios que es amor, que me bendice, que me protege, que me da una esperanza futura. Si yo soy fiel a Él, yo puedo sentir paz. Eso me da alegría de Dios. Claro. ¿Suena bien? Claro, sí suena. Para mí suena muy bien. Perdón, ¿para usted suena bien? Seguro que sí. Pero el efecto, yo les hablaba al principio del hecho religioso, pero se los traía desde la realidad del siglo XXI y los estudios en el cerebro. Ajá, mira. Llegué tarde a esta, es que estoy viendo el Espíritu Santo en esta revelación aquí. Llegué tarde a esta clase de hoy porque un doctor universitario en una reunión muy importante me estaba explicando cómo él no cree en Dios. Se declaró ateo. Yo le dije, no hay tal cosa como ateo, pero eso es otro tema. Hay agnósticos, pero no ateo, es mi definición.
Y él viene y me dice a mí, la culpa de nuestros males es que Dios nos dio el libre albedrío y permite el bien y el mal. Y eso es lo que amarra aquí este pensamiento. Eso es lo que amarra aquí este pensamiento. Que si uno no tiene el concepto de Dios en base y fundamento, uno no puede explicar la guerra, el hambre, la miseria, la felicidad, el amor. No podemos explicar los ambos bandejas en la balanza de la vida si no tienes algo. Vale, con el libre albedrío y con la retribución, el premio, etc. La libertad y la libertad para. La base de todo eso es entender la diferencia entre el bien y el mal, de acuerdo a nuestra sociedad. Hay otras sociedades que entienden lo que es el bien y el mal completamente diferente. Pero hay que definir el bien y el mal, porque si hay personas que definen el bien de una forma y el bien es yo conseguir todo lo que pueda para mí, pues ya tenemos una definición equívoca y diferente del bien. Y ahí es donde parte. Sí, exactamente. Ahí punto bien importante, porque hay un elemento de subjetividad, obvio que lo hay. Es que los mismos documentos sagrados lo plantean, ¿sabes? Tenemos unas aproximaciones, hay una revelación. Nosotros creemos en esa revelación. Nosotros creemos, por ejemplo, todos aquí creemos en Jesucristo. Todos creemos en la iglesia. Creemos en esto y creemos por fe. Y eso se convierte en una vida distinta. En una vida distinta. Que cometemos errores, todas las religiones lo plantean. Plantean aquí que el arrepentimiento hace posible el perdón y el perdón hace posible el acceso a una mejor vida. Eso es lo que está diciendo el hombre aquí. Esa es la definición del amor, punto. Entonces, eso es algo que es una ventaja para el ser humano. La religión cayó en un desprestigio enorme por todas las guerras, todo lo que todos nosotros sabemos, a la saciedad. Pero una cosa no escapa a la otra. Es que la religión nos vincula a una manera de vivir distinta. Y yo creo que en esta lectura, aunque yo no soy judío, ¿verdad? Pero yo puedo ver un elemento hermoso aquí, un acercamiento diferente. Vamos a seguir aquí un momentito, porque quiero llevarlo, no quiero que no quiero dejar de hablar de lo último. Dice, vamos a pasarle, esto es repetitivo. Voy a ir a la era mesiánica, vamos a la 54. Ustedes tienen el papel, lo pueden después leer con calma. En la era mesiánica, esto es bien importante porque nosotros no conocemos mucho de esta parte y el judaísmo quiere en una era mesiánica. ¿En qué línea? En la 54 abajo. Dice, Israel, sus profetas y sus sabios han deseado la era mesiánica para vivir sin opresión de gobiernos que no permiten el correcto cumplimiento de los mandamientos y el estudio de la Torá. Durante la época mesiánica, esto es lo que va a ocurrir cuando llegue el Mesías. ¿Se acuerdan que no sé si ustedes se acuerdan del Apocalipsis? Yo les decía allá el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva, todas estas cosas pasarán y va a llegar una tierra nueva, pero es en esta tierra, y Jerusalén es la ciudad principal. Eso es lo que está al final del libro de Apocalipsis. Aquí menciona, durante esa época mesiánica, cuando llegue, el judío le espera, tendrán la tranquilidad necesaria para acrecentar su conocimiento de Torá y su práctica. Por lo tanto, serán meritorios del mundo venidero. En esa época, que es aquí, el conocimiento, la sabiduría y la verdad profesarán, como está dicho, la tierra estará llena de conocimiento de Dios. Isaías 11:9. Ya no habrá necesidad de enseñar uno al otro y mostrar uno al otro, conoce a Dios, ya que todos me conocerán. Eso está en Jeremías. Removeré el corazón de piedra de sus cuerpos y os daré un corazón de carne. Esa imagen es extraordinaria, que es una imagen de Ezequiel, el valle de los huesos secos. ¿La han leído? Vale, esa es una de las imágenes más espectaculares de la Biblia. El dirigente que será designado por Dios y ungido como rey, que viene del linaje de David, será descendiente de la casa real del rey David.
por el lado paterno, y este dirigente se le llama Mesías o el ungido. Este rey será más sabio que el rey Salomón y su nivel profético será un poco más bajo que el de Moisés. Mostrará a toda la nación los caminos de Dios. Los residentes no judíos del mundo lo obedecerán, como está escrito. Pasará al final de los días, el templo sagrado posará firme en las alturas de las montañas y todas las naciones irán hacia allá. A pesar de que la recompensa suprema será eterna y perfecta, durante la época mesiánica, la naturaleza continuará rigiéndose por las leyes actuales. La diferencia más importante será que el mundo se regirá por las leyes de Dios a través de su ungido. Es decir, aquí se acabó la democracia. Es una teocracia, literalmente hablando. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que estaba pensando. Sí. Y la democracia y un grado también de xenofobia, ¿no? No, Sí, los que nos crean a nosotros se tienen que alinear también. pues obvio. Sí, bueno. Exactamente. Y la capital del mundo será Jerusalén. La actual Jerusalén. Sí, la actual Jerusalén. Los sabios han dicho que la diferencia entre la historia previa del hombre y el periodo mesiánico será que el mundo será obediente al mandato del ungido, cosa que no ha sido así a lo largo de la historia. Estamos hablando, aquí hay una gran diferencia entre Islam y judaísmo. Y entre el cristianismo también. Sí, el cristianismo, porque aquí hay una absoluta diferencia. Aquí en un momento, yo creo que el momento más donde las tres religiones aquí nunca se van a encontrar. El Islam no va por ahí. Cristianismo, que nosotros el Mesías ya llegó. Está aquí. Ajá. Esperando La segunda venida de Cristo, pero el Mesías llegó. Y entonces esperamos la segunda venida. Aquí es un Mesías que va a venir aquí a gobernar el mundo entero. Y después de eso, en algún momento vendrá la etapa de la resurrección de los muertos y el juicio final. Tres maneras bien diferentes de ver el mismo asunto. Es interesante que le dice que es menor que Moisés, ¿no? Interesante también. Interesante. Hay una nota, vean la nota del rabí. Dice, conforme aumenta la práctica de la Torá y su conocimiento, la divinidad en el mundo aumenta para que Dios pueda traer las siguientes etapas. ¿Dónde está? Estoy abajo en la nota, en la línea 6, en la nota 62. La resurrección de los muertos y el mundo venidero. La recompensa en el mundo venidero depende de la dificultad que la persona encontró para hacer las mitzvot y si las hizo con amor y alegría, que es la etapa final. Yo veo como que hay grados que plantea Maimónides, es como lo que llama Fowler. Hay un escritor norteamericano que habla de las etapas de la fe, apellido Fowler. Entonces, él algo similar, esto es siglo XX, que primero uno sigue por unas razones, pero por otras Pablo decía que primero uno come vianda y después se come la chuleta. Así que el crecimiento espiritual va por etapas. Lo mismo plantea la finalidad es que el ser humano o pueda comprender a Dios y lo siga por amor, no lo siga por el miedo al castigo, no lo siga por obligación, que en algún momento el ser humano tiene que estar alegría y el amor. Es lo que es la tesis que plantea el autor. Por lo tanto, muchas personas justas que vivieron antes de la época del Mesías serán meritorias del mundo venidero, en la misma medida que aquellos que sí lo hicieron. Entonces son cosas que ya nosotros hemos visto aquí. Pedro, Sí. es posible que esa segunda venida sea cuando cada cual muere. Y cuando yo muera, voy a tener mi segunda venida del Señor. Porque nadie lo sabe. Por eso no es lo que dice Maimónides. No, eso está diciendo que niña perne. Creo que en mi ignorante opinión, el entendimiento que tengo yo es que la segunda venida existe en el Apocalipsis. Eso es el juicio final. La segunda venida es el juicio final. Pero ¿cómo lo entendí? Y no puede ser el juicio final el día que yo muera. No tendré yo mi El día juicio que tú final. mueras vas a tener el juicio particular, según la Iglesia Católica. Inmediatamente. Pero lo que dice Maimónides es eso, que vendrá una época mesiánica. Sí, y Donde que la habrá un tierra, Mesías que gobernará el mundo y habrá Correcto. paz
Y naturalmente es que tiene relación con lo que ustedes dicen, porque ustedes se basan en el libro del Apocalipsis, que tiene una influencia en toda la literatura apocalíptica judía. Así que hay unas relaciones, lo que llaman unos parangones entre ellas. Es importante comprenderlo, ¿verdad? Yo no estoy aquí jugando, tratando de describir una realidad. El libro de Apocalipsis, no al principio, la época de la patrística, no se consideró para entrar al canon, después entró. Eso después se ratificó por acá por el siglo XVI, cuando el siglo de III. Pero así que ahí ven las influencias. Hay cosas que se quedan ahí un poco en el aire porque no se pueden conciliar. Pero la idea de esa llegada del Mesías, el mileniarismo, el periodo de paz que es típico de la literatura apocalíptica, lo vemos en Ezequiel, el Apocalipsis, va a haber un tiempo en que va a haber un gobierno de paz y entonces vendrá el final, muy común. Y está ahí, eso es parte. ¿Cuándo ocurrirá? Le preguntaron a Jesús, ¿qué Jesús dijo? Ni siquiera los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos queda entonces? A mi juicio, lo que vamos a tocar en la próxima, mira, ¿qué nosotros podemos, pero en todo resumen, más allá de lo impreciso, más acá, del más allá de impreciso al más acá preciso, la ética y las religiones del libro, pero todavía no llego ahí. Yo voy a decir algo. Y no es posible que la capital del mundo será Jerusalén. No es posible que ese Jerusalén es en una forma no física. Una forma que Metafórica. Es metafórica. Bueno, aquí es física, en Apocalipsis es física. El final es el final en el mundo venidero. Pero por lo menos lo que está mencionando aquí es física. La tierra prometida se conoce también como Jerusalén. Es la La promesa nueva Jerusalén. de la vida eterna. Es Jerusalén. Es O sea, el cielo. El cielo. El cielo. Es Jerusalén. Es la nueva. Sí. La Pero nueva. eso es Apocalipsis. Acuérdense que pero inclusive hay otras visiones en el Talmud sobre el paraíso, sobre el Edén, que esto va a ser pues más allá de esta tierra, pero hay una constante en estas religiones de que más allá de esta vida no está la corporalidad, no hay materia, es espíritu, y Dios es espíritu, es otra cosa. En algunas traducciones nosotros podemos ver que Pablo dice que Dios es la energía que mueve el universo. Sin querer salir ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Puedes repetir eso? Es la energía que mueve Es al la energía universo. que mueve el ¿Quién universo. dice eso? El San apóstol Pablo. Pablo, Pablo. el dínamo. Sin salirnos del tema, tal vez es demasiado complicado que estaba plantear, y sin cuestionar fe. Al final del día, no es a través de todas estas religiones la expresión de la duda del ser humano de qué nos pasa después que morimos. Eso no es lo que está, ¿verdad? Sin cuestionar fe, no estamos Claro, hablando de fe. definitivamente que eso está desde que el mundo es mundo. Eso es lo que hablamos del hecho religioso. El hombre en busca de conocimiento, entendimiento, el ser humano buscando comprender lo trascendente. Sí. Y yo creo, yo personalmente yo creo en la religión. Y creo que la religión, y creo que algo trascendente, me decía el compañero San Miguel, San Miguel, me hablaba de Stephen Hawking el otro día. Es que la idea de lo eterno está ahí. Está ahí. Y saben, yo pienso que es mucho más de lo que dicen en sus libros. Un libro puede contener a Dios? Pero de que Dios está. Miren, yo estoy vivo por Dios. Yo estoy vivo por un milagro que ocurrió en la vida de mi papá para que no se fueran por un barranco.
Y yo no había nacido cuando. Y eso es lo que tú tienes que acordar. Hay otras, muchas más. Sí, Yo me y estaba si abrimos esto, ustedes todos tiran alguna anécdota. O sea, esa es una anécdota real. Sí, la que después se las hago, porque no quiero que se acabe la clase y leerles esto del capítulo 10. Compañeros que están allá en el Zoom, les voy a enviar esto en el WhatsApp, ¿ok? Para que lo vean. Es el capítulo Ya lo envió, 10. ya lo envió. Ahí lo enviaste. Gracias, Alicia. Es el capítulo 10. No tiene que ver nada con escatología, pero es que me pareció tan hermoso y lo quiero compartir con ustedes. Mira, vayan al capítulo 10, sirviendo a Dios por amor. Que es ya la etapa final del ser humano. Como yo, que ya tengo 50 años y estoy haciendo un reordenamiento de mi vida como un niño. Él tiene 50 y ya está viejo que soy yo. No entre en eso. No entremos ahí, no entremos ahí. Ese tema. Mire, dice, la persona no debe decir, cumpliré los mitzvot y estudiaré la Torá para recibir sus bendiciones y así ser meritorio del mundo venidero. Ni tampoco decir, me distanciaré de todos los pecados de los que la Torá me advierte para librarme de las maldiciones descritas en la Torá y para que mi alma no sea cortada de la vida en el mundo venidero. No es correcto servir a Dios solo por temor. Solo la gente ignorante sirve a Dios de esta forma. Y no es de esta forma en la que lo hicieron nuestros profetas y sabios. Los sabios son los que interpretaron la Torá. Los principiantes sirven a Dios de esta forma. Pero más tarde, cuando su intelecto maduro conoce el conocimiento, se espera que lo hagan por amor y alegría. Para que lleguemos ahí, ¿verdad? La persona que sirve a Dios por amor se ocupa del estudio y sigue el camino de la sabiduría por el bien de la verdad y al final será recompensada. Este alto grado de devoción no es fácilmente obtenible, aún para personas sabias. Este es el grado obtenido por nuestro patriarca Abraham. Dios describe a Abraham como aquel que me amó, ya que lo sirvió con amor. Dios nos ordenó a través de Moisés amarlo, como está escrito, y amarás a Dios, a tu Dios. Cuando alguien ama adecuadamente a Dios, cumple inmediatamente las mitzvot con amor. ¿Cuál es el modo adecuado de servir a Dios con amor y alegría? El amor que una persona debe tener por Dios debe ser tan poderoso que su alma debe estar atada a su amor por Dios. Debe sentirse consumido por este amor. ¿Recuerdan quién dijo eso en la Biblia? Elías. El celo por tu casa me consume. Como si estuviera enfermo de amor. De la misma forma en que cuando una persona ignorante se enferma de amor por una mujer y no deja de pensar en ella, igualmente una persona temerosa de Dios debe obsesionarse por el amor de Dios, como está escrito. Amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu alma. El evangelio añade algo que él no lo menciona aquí porque él no es cristiano, obviamente, no reconoce la cultura cristiana, pero totalmente consecuente con él, con toda tu mente. Eso añade la palabra mente. No lo dejen alma. Fuerza. El rey Salomón lo expresó figurativamente diciendo, estoy enfermo de amor, en el Cantar de los Cantares, que por muchos siglos, ustedes lo saben, se interpretó durante toda la Edad Media, se interpretó el Cantar de los Cantares de forma alegórica. Y aquí él lo está interpretando, obviamente, de forma alegórica, porque estamos hablando de la relación de amor con la tsunamita, pero esa es la interpretación alegórica, es que, no sé, es bien rico leer estas cosas porque son productos de una época, y es para mí una riqueza extraordinaria. Bueno, tengo que pararlo aquí. Pero un solo comentario rápido. Tienes razón lo de amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Pero sin embargo, al final del primer párrafo del 10.1, él trae al juego el intelecto. O sea, lo vas a amar de esta manera cuando tu intelecto madura. Es una cuestión racional. Pero mira, pero Carlos, ¿cuál es el llamado al arrepentimiento de Jesús? El llamado al arrepentimiento de Jesús es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene el cristianismo ahora. Y esa palabra arrepiéntete en el griego, que es de donde nosotros lo recibimos, es metaneo o metanoia, que quiere decir cambia tu mente. El acto de conversión es un acto racional.
Por eso es que digo que el estudio de la ciencia hoy nos permite comprender que no hay tal cosa como una separación de alma, mente, espíritu. Es que la mente es todo. No sé si estoy exagerando aquí la cosa, ¿verdad? Pero es que yo creo que hay una integración. Y la mente en la espiritualidad, la mente y la razón es crucial. Decía, creo que era Sócrates, o Platón, no me acuerdo. La vida examinada es la única que merece ser vivida. Creo que fue Sócrates que dijo eso. Es la razón. Los que nos están hablando de la inmortalidad del alma era gente racional también. Es decir, y yo me alineo con él en ese sentido. Pero me alineo con Jesús de Nazaret. Porque ese era el planteamiento de Jesús de Nazaret. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. El apóstol Pablo, cuando hablaba sobre el culto racional, no me acuerdo bien el texto, pero es la idea. Decía, por ejemplo, no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa es la media, ¿sabes? Interesante. Bueno, tengo que dejarlo aquí. Lamentablemente. Vamos a ir un momentito al mapa de lo que queda. Aquí, lo que mencionaba al principio, que nos quedan a nosotros 3 reuniones. Tenemos pendiente el tema de la ética y las relaciones monoteístas, era un poco movernos hacia lo que sí podemos lograr. Acuérdense que todo el curso yo he tratado de trabajar con las partes donde hay similitudes, diferencias hay muchísimas, las sabemos, mencionamos una hoy porque es obvio que ahí no hay manera, eso jamás se va a conciliar, es solamente que Dios venga y diga cómo es que va a ser al fin del día. Pero hablar de la ética y las religiones monoteístas, y estoy pendiente de la visita del rabino que todavía no se ha podido coordinar. Ya sea que Leo me va a ayudar, o que yo consigo otra persona que aunque no sea un rabino, sea un experto, estoy pensando en una persona que vive en Israel, que yo conozco que es profesor allá, y voy a tratar de poder conectarlo por Zoom, sí, una cosa a la otra, pero voy a tratar de tener a alguien de esa parte, porque creo que es importante que esté. Y entonces el 19 hacer la visita, y ahí terminamos la visita al Museo de Antropología Religiosa. ¿Eso les parece bien? Fantástico. Entonces te daría también pendiente, aunque sea poco tiempo, pero una embocadura de hablar de hinduismo con Giovanni Gómez, que ya se estuvo disponible, aunque no sea ahora por el asunto de una situación particular, pero que eso está también. O sea, que tenemos agenda estas 3 reuniones. Y explícale qué es Giovanni. sí, es la decana de Ciencia y Tecnología, que ella es Surafricana, pero es surafricana, pero la religión es hinduista. Es muy buena. ¿Algún comentario hasta acá? Yo tengo un comentario. Usted hizo alusión y explicó como cristiano, no soy judío, no puedo explicar esto y lo otro. Yo quise virar la tortilla en mi experiencia reciente, donde le preguntan a un judío converso, o sea que usted ya no es judío. Y él contesta y dice, sí, yo sigo siendo judío, pero es que ahora soy judío post-mesiánico. Yo dije, pero eso es lo que soy. No, un judío post-mesiánico. Interesante. No sé si hay un comentario allá o pregunta. Bien. Bueno, pues entonces pues lo dejamos acá y entonces continuamos el sábado. Gracias, Pedro. Tengo a Mayra que levantó la mano. Ajá, Mayra. Mayra. Quiere saber si el marido está aquí o no. Ay, no. No, Mayra dice gracias. Mayra Rodríguez. no, Mayra, no Mayra. No es Mayra. Mayra. No, pero ya la bajó, ok. Así Ah, que ok. nos despedimos. Ok, nos despedimos. Miren de nada.